Palabras Más, con Álvaro García. Doctor Iván Duque, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, un placer estar de nuevo en tu programa. Bueno, un gusto, doctor Iván. Empezar por esta entrevista por la pregunta sobre su viaje a La Haya. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Qué experiencia capitalizó después de esa visita y de presentar la demanda contra Nicolás Maduro allá? Bueno, lo primero es que fue un proceso muy interesante porque llevamos una denuncia firmada por 76 senadores colombianos y más de 50 congresistas chilenos. Fuimos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y le entregamos ese documento de denuncia a la Fiscalía solicitándole dos cosas. Primero, que valore lo que está allí y segundo, que abra el camino. Primero, para que haya una declaratoria de observación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y en segunda medida, que pueda abrir una investigación formal a Nicolás Maduro. ¿Por qué esa denuncia, Álvaro? Es que estamos hablando de crímenes muy graves que hacen parte del artículo 7 del Estatuto de Roma. Estamos hablando de desapariciones forzadas, estamos hablando de asesinatos, de tortura, de persecuciones a grupos poblacionales con identidad propia, de arrestos irregulares, inclusive la configuración del crimen de apartheid con grupos poblacionales. Entonces, llevarle eso a la Corte y decirle, mire, esto está ocurriendo en Venezuela, donde además no hay un poder judicial independiente capaz de investigar y sancionar a Nicolás Maduro por esas conductas, amerita que se actúe de manera inmediata. Entonces, como experiencia, el haber ido, haber cumplido ese deber, me parece que es muy importante. Y el haberlo hecho, acompañado de este número tan importante de legisladores de dos partidos de que son miembros del Estatuto de Roma, me parece a mí que es algo que ojalá prospere con velocidad. ¿En qué momento, cuál fue el punto de inflexión que lo llevó a usted a tomar la determinación de meterse en esta causa y llevarla hasta allá? Pues es que lo primero que a mí me sorprende es que los países de América Latina, viendo primero que hay una dictadura en Venezuela, una dictadura oprobiosa, donde hay un gobernante que quiere emplear todas las armas a disposición en contra de sus opositores, se estaban quejando en los discursos de los salones multilaterales, con unos discursos muy bonitos y quizás muy duros, pero sin ningún efecto práctico. Y a mí me parece que la configuración de esos delitos, que hacen parte de los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, y que además Colombia es uno de los más de 130 países que suscribieron el Estatuto de Roma para que no queden en la impunidad esos crímenes, teníamos que actuar. Y hacerlo desde los órganos legislativos es algo sin precedentes. Nunca se había llevado un documento de denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional firmado por un número tan importante de parlamentarios de países miembros del sistema de la Corte Penal Internacional. Entonces, eso es una forma de pasar de la indignación a la acción. Esas cosas que nos preocupan, realmente llevémoslas a que puedan concretarse. Y mire una cosa que me ha llamado mucho la atención. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también ha insistido en que se están cometiendo de manera sistemática esos crímenes de lesa humanidad. El día de hoy ha anunciado que Luis Moreno Campos será el asesor de la OEA para hacerle seguimiento a esas conductas y poder también llevar una denuncia a la Corte Penal Internacional. He recibido llamadas de colegas del Perú también interesados en apoyar esta iniciativa y yo espero que ojalá algún jefe de Estado de América Latina pueda apoyar esa denuncia y activar de manera inmediata una investigación contra ese dictador. ¿Cómo se dio el vínculo con los chilenos? Había una relación por afinidad política quizás con Felipe Cast, que es un diputado chileno que también ha venido respaldando la causa de la defensa de la democracia en Venezuela. Y cuando yo ya había avanzado con el documento y había hecho la recolección en Colombia, él me llamó y me dijo, amigo, quiero apoyarte. Hay muchas personas en Chile que entendemos la gravedad de esta situación y queremos sumarnos. Entonces Felipe asumió un liderazgo dentro del Parlamento chileno y habló con distintas fuerzas políticas, lo mismo que hicimos en Colombia, porque esto fue un respaldo de muchas fuerzas políticas y logramos llevar esa denuncia o ese documento de denuncia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo creo además una cosa, Álvaro, este es un desafío importante para la Corte Penal Internacional. Hoy los casos que tiene bajo investigación, principalmente la Fiscalía de la Corte, están en África. No hay ningún caso en América Latina. Y ver una dictadura cometiendo este tipo de conductas, donde no se puede
invocar la complementariedad de la Corte porque no hay un poder judicial independiente. Yo creo que esta es la oportunidad de oro para que la Fiscalía le pueda decir a quienes quieren cometer esas conductas desde el Estado en América Latina, les va a llegar su tate quieto, vamos a abrirles una investigación y ojalá pueda llevar a que esas conductas sean sancionadas de manera ejemplarizante. Después de haber visto, digamos, ya de cerca el tema y de haberlo pulsado con colegas suyos en otros países, no solo los chilenos, sino me contaba ahora con otras personas en otros países, ¿qué siente de la efectividad de estos organismos multilaterales que están operando en América frente a un caso tan doloroso, tan terrible como el de Venezuela? ¿Hay escepticismo? Yo creo que uno tiene que ver esto con escepticismo. Yo creo en la importancia que tiene la Corte Penal Internacional, pero estamos hablando que 15 años después, los casos son todavía pocos. Las sanciones que hay son todavía pocas, pero hay que seguirle apostando a ese instrumento para que tenga una verdadera capacidad, primero de disuasión y segundo de sanción de manera ejemplar a quienes cometen esos crímenes. Y nosotros apelamos sobre todo al artículo 15 del Estatuto de Roma, donde la Fiscalía tiene la capacidad de hacer esas investigaciones, que además vienen apoyados en el propio artículo 13 de ese Estatuto de Roma, que dice que las investigaciones pueden ser solicitadas por un país miembro, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por la Fiscalía, habiendo hecho una valoración de unas pruebas, que lo puede hacer de oficio, pero para poder llegar a esa oportunidad de oficio se puede valer de denuncias como la que nosotros llevamos. Algo que a mí me preocupa y que aprovecho para decirlo frente a la diplomacia colombiana. Yo no puedo creer cómo Colombia sigue siendo miembro de UNASUR. Yo no puedo creer cómo Chile, cómo Argentina, cómo Perú pueden seguir siendo miembros de UNASUR cuando UNASUR no ha sido capaz de declarar que lo que hay en Venezuela es una dictadura oprobiosa. ¿Y por qué UNASUR no lo hace? Porque hay un silencio complaciente. Y yo por eso he dicho, y lo he dicho en mi aspiración como precandidato presidencial, si yo soy presidente de los colombianos, yo no puedo llevar a Colombia a estar en una institución que está siendo complaciente con semejantes atrocidades. ¿Usted sacaría a Colombia? Claro, y además le diría a Perú, y le diría a Chile, y le diría a Argentina, este es el momento de ponerle un ultimátum a UNASUR, y es decir, o usted es capaz de llamar las cosas por su nombre, y decir que lo que ahí hay es una dictadura, y que hay que establecer mecanismos para que esa dictadura no siga gobernando, y que se pueda hacer una transición hacia la democracia, o para qué estamos nosotros allí. ¿Cuál es la consecuencia real, práctica que puede esperar la opinión pública de la gestión que ustedes hicieron a corto, mediano y largo plazo? Las cosas en la Fiscalía y en la Corte toman tiempo. Yo espero que no tomen tanto tiempo, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es grave. Si se logran los dos objetivos, yo creo que será un triunfo para la defensa de la democracia. ¿Cuáles son los dos objetivos? Primero, que se declare a Venezuela como un país bajo la observación de la Corte Penal Internacional. Hoy en día, el único país de América Latina que está bajo observación es Colombia, que eso fue un proceso que se hizo hace mucho tiempo, sobre todo cuando empezó el proceso de desmovilización, desarme y reinserción de los grupos paramilitares, que vino en ese momento el fiscal Luis Moreno Campo, miró lo que había con la ley 975, avaló la ley 975, pero mantuvo la observación para que no fueran a quedar en la impunidad muchos de esos crímenes. Entonces la pregunta que uno debería hacerse hoy es, ¿debería ocurrir lo mismo con Venezuela? Claro que sí. ¿Qué esperamos? Que se abra esa observación. Esa observación puede tener un efecto disuasivo, sobre todo para aquellos que desde el Estado quieren impunemente seguir cometiendo esos crímenes. Ya les están diciendo, amigos, les tenemos un ojo encima. Y lo segundo es que se puede abrir una investigación. La denuncia nuestra no es la única. Ha habido denuncias de Lilian Tintori, hay denuncias de otros ciudadanos venezolanos, ha habido también comunicaciones de organizaciones no gubernamentales sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y espero que también ocurra lo mismo con las denuncias de Luis Almagro y que ojalá también llegue un jefe de Estado a apoyar eso de América Latina para que de manera rápida se pueda abrir esa investigación. Y esa investigación, con los hechos tan claros que hay, debería llevar a que se establezca un procedimiento y que Nicolás Maduro en algún momento sea sancionado por esos crímenes. ¿Qué tan preocupado está usted con lo que va a pasar en Venezuela en las próximas horas con el tema de la constituyente? La constituyente que pretende Maduro es la institucionalización de su dictadura. Él está buscando una constituyente corporativa, donde él tenga todo el control y por esa vía tratar de legitimar sus acciones.
Por eso debe ser rechazada por los países de América Latina. Ese no es un mecanismo para hacer una transición hacia una democracia, sino es un mecanismo para proteger una dictadura, y por eso debe ser rechazado. Y me parece muy grave todo lo que ha ocurrido. Un régimen que ha aniquilado la libertad de prensa, un régimen que ha aniquilado la libertad de expresión, un régimen que se pasó por encima de una decisión soberana de elegir una asamblea nacional, un régimen que controla el poder judicial, un régimen que acabó con la libertad económica y que lo que está conduciendo es a la pobreza generalizada de un país que desesperadamente está tratando de buscar albergue en otros lugares. Y ya lo estamos viendo en la frontera colombiana. Muchísimas personas, miles de personas que quieren llegar. Los riesgos reales para Colombia que usted ve en este momento derivados de la crisis de Venezuela, ¿cuáles son? Una crisis humanitaria en la frontera. Usted me invitó a este programa hace año y medio y yo le dije, doctor Álvaro, yo creo que ese riesgo lo va a tener Colombia. Y yo no siento a la Cancillería colombiana preocupada por eso. Es más, yo he visto es una Cancillería colombiana que lo único que ha tenido siempre es una actitud casi que de un temor y con una actitud meliflua frente a lo que está pasando en Venezuela. Siendo Venezuela un país agresor con Colombia. ¿Por qué digo agresor? Ese corredor del narcotráfico del Catatumbo está al servicio del cartel de los soles enquistado en el gobierno de Venezuela. ¿Qué ha pasado con los cabecillas de las FARC protegidos en territorio venezolano por muchísimo tiempo? Hoy está ocurriendo con los cabecillas del ELN. Muchas de las armas que seguramente se han entregado fueron trianguladas por la Guardia Nacional de Venezuela y esa información no la conocemos, la munición, las caletas. Ha habido gobernadores en Venezuela que han denunciado presencia de miembros de las FARC allá. Entonces, yo me pregunto, ¿y el gobierno colombiano frente a esto qué? Si es frente a eso silencioso, imagínense cómo está siendo de silencioso frente a los otros riesgos, que es una estampida de personas tratando de liberarse de esa dictadura, llegando a nuestras fronteras, que puede detonar una crisis humanitaria y no estamos preparados para ella. ¿Qué vamos a hacer con esas miles de personas? ¿Qué oportunidades van a tener? ¿Quién los va a proteger? Yo lo que siento acá es que es una consecuencia más de la improvisación, de esa actitud de desgobierno que nosotros tenemos, y yo creo que este ya no es un tema solamente del gobierno Santos, es algo que nos tiene que involucrar a todos los colombianos y que ojalá todas las fuerzas políticas podamos definir claramente cómo vamos a manejar esa situación que puede terminar afectando tanto a nuestro país. Doctor Iván, lo invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de otros temas de la política colombiana y de la economía en Colombia. Muchas gracias. Doctor Iván, ¿para dónde está viendo usted que se está dirigiendo la gran discusión nacional en la recta final de esta campaña presidencial que empezamos a vislumbrar ya en el horizonte? ¿Cuáles son los temas que usted siente cuando sale a la calle, conversa con la gente, que están interesándole a los colombianos hoy? Lo primero, la economía, Álvaro. La población está muy preocupada. Ya pasamos la página del tema del conflicto, la paz, las FARC, etc. Yo diría que ese tema está presente y es un tema obviamente importante, pero la preocupación que yo estoy sintiendo cada vez que más generalizada tiene que ver con la economía. Empresas que están pasándola muy mal porque están asfixiados por la carga tributaria, empresas que están haciendo despidos, empresas que se quieren ir del país, pequeños productores que la están viendo muy difícil en sus áreas de trabajo. También obviamente hay que hablar del caso de la corrupción en Colombia, es un tema que también está presente en las conversaciones. Y lo que yo llamaría la preocupación por la legalidad, donde también hay un poco los acuerdos, hay un poco las bandas criminales, hay un poco narcotráfico, pero es la estructura de un problema de ilegalidad en el país. Y yo creo que también hay unas preocupaciones muy grandes en materia social en lo que tiene que ver particularmente con dos sectores. La salud. Es una preocupación que yo siento en todo el país en los recorridos, y lo otro es la calidad del empleo en Colombia. Yo creo que si usted me preguntara de todos los recorridos que hemos venido haciendo, esos son los temas que yo siento que más le preocupan a la población. El ministro de Hacienda dijo en las últimas horas que se están sintiendo ya síntomas claros de recuperación económica, de una economía golpeada, como todas las economías de la región, por factores externos, dentro de las cuales el tema de la caída de los precios del petróleo jugó un papel fundamental. ¿Cuál es el estado de nuestra economía según su punto de vista?
Estamos en una situación muy crítica que puede empeorar de manera acelerada y estoy viendo unas autoridades económicas con la actitud del adicto de negar el problema. Es el que no quiere ver el problema, el que no quiere reconocer la gravedad. Tuvimos en el primer trimestre del 2017 la peor desaceleración en términos de crecimiento de nuestra economía en un trimestre en los últimos 10 años. Estamos viendo que la industria no levanta la cabeza. Estamos viendo que la confianza del consumidor y la confianza de la industria sigue sin levantarse con vigor. Estamos viendo problemas graves sectoriales en minería, en petróleo, en el agro, porque el agro tiene, digamos, unos sectores que han sido detonantes de buen comportamiento, pero otros que están en una situación muy delicada. Vemos una desaceleración del sector de la construcción. Estamos viendo pérdidas de empleo en sectores tan importantes como la industria y el comercio. El comercio también está en una dificultad muy grande. Y la respuesta que yo estoy viendo del gobierno es no querer afrontar el problema. Entonces le va a dejar a la próxima administración incubada un país con un déficit fiscal alto, donde vamos a tener un alto nivel de endeudamiento, donde hay una asfixia tributaria enorme para los que generan empleo, donde tenemos una clase media y una clase popular afectada en su bolsillo estructuralmente por el costo de vida y adicionalmente por esos impuestos al consumo que crecieron tanto con la última reforma tributaria. Entonces eso me preocupa a mí, porque para que una economía crezca necesita más empresas, necesita más inversión, necesita más consumo. ¿Cuál fue el efecto de la reforma tributaria? El efecto ha sido desastroso porque, le voy a decir una cosa, este gobierno, como dice un cantante popular que se llama Jimmy Gutiérrez, se bebió lo del mercado. Acá tuvimos la bonanza petrolera más importante de nuestra historia y no ahorramos para la época de vacas flacas y lo que es aún peor, expandimos los gastos permanentes del Estado basado en una bonanza transitoria de un producto en el cual no somos autosuficientes. Entonces se caen los precios del petróleo, no habíamos ahorrado y entonces queríamos sustituir petróleo por más impuestos. Y hoy, óigame esta cifra, nosotros tenemos una tasa efectiva de renta corporativa del 34% y del 40% para las empresas que tienen ingresos de más de 800 millones de pesos, que está por encima del promedio de renta corporativa mundial, por encima del promedio de los impuestos de renta corporativa de la OCDE. ¿Cómo puede una economía recuperarse así? Y por otro lado, tiene un IVA del 19%, que afecta muchísimos productos de consumo, entre ellos vestuario, productos de aseo personal, de aseo para el hogar, electrodomésticos, que son un incentivo brutal para el contrabando en el país. Esos son efectos de esa reforma. Lo que hizo Perú cuando tuvo las dificultades fue darse la posibilidad de bajar las tarifas para las empresas para que invirtieran más, porque había ahorrado para la época de las vacas flacas. Y aquí lo que no podemos pretender es que la economía siga asfixiando a quienes deben generar empleo, a quienes generan dinamismo en la economía y por otro lado a los consumidores, porque en la mezcla de esas dos cosas, la combinación explosiva de esas dos cosas es una rápida desaceleración. Y hoy, Álvaro, hoy ya el Fondo Monetario Internacional cambió la perspectiva de crecimiento de la economía colombiana al 2%. Y el ministro sigue diciendo, es que estamos muy bien comparados con la región. Y yo pregunto, cuando nos comparamos con la región en términos de déficit fiscal, de déficit comercial, de déficit de cuenta corriente, nosotros estamos en el top. Somos uno de los países que en esas variables estamos liderando porque estamos tomando las decisiones equivocadas. Tenemos unos déficits fiscales más altos de los países de referencia. En acciones específicas para corregir el rumbo. Yo he dicho que, yo he planteado, y de hecho aquí se lo traje y espero que después lo guarden, 10 propuestas que le hemos presentado a Colombia para la reactivación de la economía. Pero aquí tenemos que tomar decisiones claras. La primera, el país necesita urgentemente eliminar todos los gastos innecesarios del Estado. Eliminarlos. Por esa vía, pensar en una reducción de tarifas de impuestos corporativos e inclusive pensar en hacer un rediseño del IVA donde eventualmente tengamos una tarifa menor, de pronto con un poco más de base y buscar mecanismos efectivos de devolución para los más vulnerables como lo ha hecho Uruguay. Que nosotros podamos tomar una decisión muy clara de examinar todos los trámites del sector privado ante el Estado, llevarlos a su mínima expresión y tener una ventanilla única de comercio y emprendimiento para facilitar el clima para hacer negocios. Y eso también implica reducir el costo país que tenemos, por ejemplo, en el kilovatio industrial, en los costos de logística, en los costos de operar en el país.
dinamizar lo que llamo los mercados de capital. Somos un país que tiene menos de 80 empresas listadas en bolsa, escasamente 5 trazan más de 5 millones de dólares, cuando deberíamos traer recursos para que se invierta en el desarrollo del crecimiento empresarial. La diversificación exportadora. Entonces ahí le digo, hay muchas medidas y esas que le acabo de decir hacen parte de esas 10 propuestas que nosotros le hemos presentado a Colombia, porque yo siempre he creído que uno en política tiene que, en una mano donde hace la crítica, en la otra debe tener las propuestas. Pero yo no veo al gobierno preocupado por esta agenda. Han pasado 7 años sin una agenda industrial. Estamos viendo que la diversificación exportadora no se dio. Estamos perdiendo con los tratados de libre comercio. ¿La ANDI está de acuerdo con usted? Yo creo que en muchas cosas sí. De hecho, en días pasados he estado en algunos foros con el presidente de la ANDI, con el presidente de FENALCO, y hay coincidencia. Porque hay una cosa también muy interesante. Uno en política puede tener derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Cuando usted ve los hechos y ve la notoriedad de los hechos y se da cuenta, primero, que aquí han pasado 7 años sin una política industrial. ¿Cómo le parece el ministro de Hacienda diciendo hace año y medio, ahora que llegó esta gran devaluación, ahora van a repuntar las exportaciones? Y lo que hemos visto es que seguimos con una balanza comercial negativa. Cerramos en el 2016 con una balanza comercial negativa en más de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que el ministro diga que ahora sí vamos a aprovechar los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y solamente el 5% de las empresas exportan a los Estados Unidos, concentrados principalmente en 12 productos y en un número muy limitado de estados, donde tenemos una balanza comercial negativa cada vez más protuberante con México? Entonces no estamos tomando las decisiones para aprovechar eso tampoco. Y las empresas, que son las que deberían generar empleos formales, detonar inversión, están con unas tasas de tributación que son asfixiantes, solamente en renta, como le digo, por encima del promedio mundial, y si usted le suma todo el resto de impuestos, podemos ver tasas efectivas de tributación de más del 45 o del 50% en algunos sectores. Doctor Iván, para cerrar, quisiera preguntarle sobre 2 temas que han llamado mucho la atención de los medios y de la opinión pública en los últimos días. El sabor que le dejó el incidente entre el presidente Uribe y el periodista Daniel Samper. Mi perspectiva, ¿cuál ha sido? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa y con la libertad de expresión debe tener como una de sus fronteras la protección de la honra de las personas. Yo creo que nosotros tenemos que ver esta situación o esta crisis para hacer una reflexión como país y plantearnos qué tipo de debates queremos tener. Yo creo que el país necesita un ambiente de debate más constructivo, más enfocado en ideas, en propuestas, en principios, si se quiere, y menos en la política personalizada. Y yo creo que esa oportunidad hoy está, y yo veo que ha habido periodistas que han reaccionado sobre estas materias, y siento también que hay políticos que han reflexionado sobre estas materias. Pero también debo decirlo, cuando se genera solidaridad frente a algún tipo de miembro de la comunidad de los medios, también hay que reflexionar si esa solidaridad ocurre cuando se presentan a veces agresiones o difamaciones en la otra vía. Yo creo que esa reflexión sobre cómo reaccionamos los políticos y cómo reaccionamos quienes están en los medios o los que están en los medios de comunicación es profundamente importante y que debe servir para elevar el debate en nuestro país. Y la otra, una fotografía que vimos en redes sociales de una reunión de exguerrilleros con ex paramilitares sentados a la mesa convocados por el doctor Álvaro Leiva. ¿Qué sensación, qué sabor le dejó eso? Sabe que yo siempre he tenido una aproximación, y es que para mí es una reunión de criminales o excriminales o posibles excriminales. No lo diferenciaría, porque yo creo que los paramilitares cometieron crímenes muy graves, los guerrilleros cometieron crímenes muy graves, y no puede haber una diferenciación de la forma en la que se tratan ante la justicia por su ideología. Eso me parece que es una gran incongruencia de nuestra forma de aproximar la justicia. Ahora, si usted me pregunta en el objetivo de la desmovilización, el desarme y la reinserción, yo creo que bienvenida, pero también veo ahí un doble rasero. Veo unos que pagaron cárcel por sus crímenes, con una reducción sustancial, y otros que no van a pagar ni un solo día de cárcel y que además van a tener el camino allanado para la participación política. Esa foto, si usted me pregunta en el análisis más allá de lo puramente cosmético, me parece que es la gran reflexión sobre cómo opera la justicia frente a personas que han cometido los mismos delitos. Doctor Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Palabras. Muchas gracias, doctor Álvaro. Un placer.
Palabras más con Álvaro García.